Buenos días. Función de transferencia. La función de transferencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y de la entrada bajo la suposición de que las condiciones iniciales son nulas. La función de transferencia tiene la ventaja de combinarse con diferentes señales de entrada para determinar la salida de los procesos. Además, se puede combinar varias funciones de transferencia y analizar su respuesta en sistemas complejos. Como podemos ver aquí en el figura, que hay una señal de salida y una señal de entrada, en el cual la función de transferencia lo que relaciona es la señal de salida sobre la señal de entrada. Y también la función de transferencia considera que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, la función de transferencia contiene la información del comportamiento dinámico del modelo de un proceso. Bueno, tenemos el siguiente problema, entonces, en el cual nos pide determinar el modelo matemático, la función de transferencia, función del sistema, el diagrama de bloques, donde nos da condiciones, en donde nos dice que la velocidad de reacción es igual a la constante de reacción por la concentración de A, en donde el flujo es constante. Entonces vamos viendo el mecanismo de reacción, en donde tenemos que el componente A va reaccionando con una constante, en este caso puede ser un catalizador o altas temperaturas, pero se va formando en un producto B. Entonces nos dice el problema que hay un flujo de entrada y un flujo de salida. Entonces, donde nos plantea que la concentración de A0 es igual a la concentración de A. Entonces, estos varían en función del tiempo. Entonces, aplicamos el balance de materia, en el cual tenemos entrada menos salida más producción menos consumo es igual a la acumulación, de la cual analizamos para el componente A. En este caso este va a ser para el componente A. Entonces, donde hay entrada existe menos salida más producción. Para el componente A no existe producción, entonces esto es 0. Menos consumo, sí existe consumo, que varía en función de la concentración y la constante, igual a la acumulación. De la expresión que tenemos, de esta expresión, lo que nos quedaría si planteamos con las variables, entonces sería esto: el flujo de entrada por la concentración de A0 menos el de salida, que sería el flujo por la concentración de A, menos la constante por la concentración por volumen, igual al volumen por el diferencial de concentración por diferencial de tiempo, donde vemos que todo tiene que estar en moles por segundo. Entonces vamos analizando ya. El flujo es en litros por segundo, la concentración es moles por litro. Litro con litro se simplifica. En este caso igual lo mismo, el mismo análisis. En este caso, cuando la constante es 1 sobre segundo por moles por litro. Litro con litro se simplifica, entonces tenemos como unidades en segundo, moles por segundo. De esto también vamos a analizar la moles por litro, todo dividido entre el tiempo, que sería en segundos, por el volumen con volumen se simplifica. Ya, entonces esto sería nuestro modelo matemático. Pero vamos a estar ordenando para que se vea una expresión más simplificada.
en donde vamos a dividir el flujo. Nos quedaría que la concentración A sub 0 menos la concentración A menos la concentración por la constante, sería en este caso, ¿no? La concentración de A dividida entre el flujo por el volumen es igual a el volumen por el diferencial de concentración por el diferencial de tiempo. Tenemos la siguiente expresión, entonces vamos ordenando. El volumen por el diferencial de concentración por el diferencial de tiempo más 1 menos K por el volumen sobre el flujo, todo esto por la concentración A, que sería igual a la concentración A sub 0, de la cual este sería el modelo matemático, toda esta expresión. Vamos a demarcarlo con amarillo. Este sería el modelo matemático, en donde la señal de salida sería la concentración de A, en donde la señal de entrada sería concentración de A sub 0. Como el inciso A ya estaría respondiendo, entonces vamos al inciso B. El inciso B sería, nos pide la función transferencia. Entonces, vamos calculando, vamos determinando. Como tenemos la expresión, esta expresión vamos a aplicar. Esta expresión la vamos a denominar alfa. Al alfa le aplicamos la transformada de Laplace. Entonces, aplicando la transformada de Laplace en alfa, aplicamos en alfa, en donde va a ir quedando de la siguiente forma: concentración de A sub 0 en función de S menos la concentración de A en función de S menos la constante K, que sería la constante de velocidad de reacción, sobre el flujo por el volumen por la concentración de A en función de S, que sería igual a el volumen por S por la concentración de A. En este caso, cuando aplicamos la función transferencia, nos da de que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, por eso aquí en la derivada la concentración, esta expresión tendría que ser igual a más la concentración de A sub 0, pero en este caso las condiciones iniciales se consideran nulas. Entonces tenemos esta expresión. Vamos simplificando esta expresión. Y si vamos a factorizar la concentración para dejar en donde el cociente esté en función tanto la señal de entrada como la señal de salida esté en función de S. Entonces, para determinar la función de transferencia, lo que hacemos es factorizar la concentración de A sub S es igual, todo este término mandamos al otro lado. Nos quedaría, si factorizamos, 1 menos K por no sería menos, sería más, entonces dividido por el flujo más el B por S, todo esto por la concentración de A sub S. Entonces, pasamos a la siguiente página para continuar resolviendo, en donde tenemos esto: la concentración A sub 0 es igual a 1 más la constante por el volumen dividido entre el flujo más el volumen sobre el flujo por S
todo esto por la concentración A en función de este flujo. Lo que vamos a hacer es multiplicar todo este, vamos a sacar el común denominador, entonces en el cual tenemos esto, la concentración a sub 0 va a ser igual flujo más K por el volumen más el volumen por S, todo esto dividido entre F por la concentración de A F, todo. Entonces, para volverlo en función de transferencia, entonces la señal de salida es esta, todo este término. Entonces la concentración de A sub S, todo dividido entre la concentración de A sub 0 sería de la siguiente forma: el flujo, todo esto dividido entre el flujo más la constante por el volumen más el volumen por S. Para seguir simplificando, en donde multiplicamos toda esta expresión por el flujo más la constante por D, multiplicamos flujo más ya. Para simplificar y dejar en otros términos, la concentración de A0 A sub S10 dividida entre la concentración A sub 0 en función de S es igual F dividido entre este término, que sería F más K de doble, en donde el denominador nos quedaría, si dividimos sobre este término, nos quedaría 1 más D sobre F en este caso sería flujo más la constante por el volumen por S. En este caso tenemos en donde todo este término se lo denomina ganancia. Y es representado por la letra KP. Y este otro término se lo denomina constante de tiempo. O también se lo puede, se puede escribir de la siguiente forma: el constante de tiempo se lo representa con la letra TP. Entonces vamos igualando estas expresiones aquí abajo. Para KP, analicemos para KP, en donde KP va a quedar de la siguiente manera: flujo sobre F más la constante por el volumen. Para el constante de tiempo, donde el volumen es igual al flujo más la constante por V. Analizamos unidades de constante. Este constante de tiempo nos tiene que dar en unidades de tiempo, de minutos, segundo. Entonces vamos a analizar. Esto va a ser en litros, el volumen en litros, el flujo. Entonces esto es litros por segundo. Entonces esta constante es en segundos. Analizamos 1 sobre S. Entonces este es moles, litro. Entonces litro por segundo, entonces flujo. Entonces vamos factorizando el flujo. En este caso la unidad es litro. El litro se simplifica y nos queda en unidades de tiempo, que sería minuto o segundo. Ya, es unidad de tiempo. Ya. Vamos analizando ahora. Vamos a simplificar para que la ecuación no sea más larga. Entonces reemplazamos por estos términos, que sería la concentración A sub S, la señal de salida, sobre
concentración A sub 0 S, que sería señal de entrada, es igual a ganancia sobre el constante de tiempo, que sería TP, multiplicado por S más 1. Este sería la función transferencia, que sería HS. Entonces determinamos el inciso B, ya estaría determinado. Entonces vamos remarcando con lo. Ahí sería. Ya estaríamos respondiendo el inciso B. Ahora lo que nos pide es vamos retrocediendo. O sea, no hay problema. Ahora, como inciso C nos pide función del sistema, lo que vamos a hacer a la función transferencia es en sí sería aplicar la antitransformada para tener la función del sistema. Entonces vamos aplicando. Lo que vamos a hacer es aplicando la antitransformada. Si aplicamos la antitransformada, es todo este término, o sea, H en función de S, aplicamos aquí, menos 1 va a ser igual, entonces me viene el igual, entonces es igual a la antitransformada, todo este término, ganancia sobre el constante de tiempo por S más 1. Ya tenemos. Entonces vamos a pasar a la siguiente página para resolver, porque ya no nos queda espacio. Entonces esto va a quedar así: H en función de T, sería función del sistema, es igual a la antitransformada, que sería Kp sobre Tp por S más 1. Entonces, para aplicar con facilidad, vamos a factorizar el TP. Kp sobre TP. Factorizando nos queda S más 1. Ahora le aplicamos la transformada, que sería igual Kp sobre TP son constantes, entonces por la antitransformada, que sería exponencial menos T sobre esto sería dividido entre TP sobre TP sobre TP. No se nota bien, vamos a anotarlo aquí. La función del sistema sería igual a la constante Kp, que sería en este caso la ganancia, sobre la constante del tiempo, exponencial por el exponencial menos el tiempo sobre constante de tiempo. Esto sería la ecuación del sistema, la función del sistema. Entonces vamos a remarcar con rojo. Ya estaríamos respondiendo en el inciso C. Ahora nos falta el inciso D. Aquí vamos a anotar el inciso D. El inciso D. Ya. En el cual nos pide el diagrama de bloques. Entonces vamos analizando todo el sistema. Entonces vamos viendo aquí el anterior. Vamos viendo aquí el de la función transferencia, digamos. Entonces, en donde tenemos la señal de salida y la señal de entrada, en donde sería igual a este término, copiamos toda esta expresión en la siguiente página. Entonces sería concentración de A 0, que sería señal de salida, sobre la concentración de A sub 0 en DS, que sería igual a la ganancia sobre el constante de tiempo
por S más 1. Entonces, para el diagrama lo que hacemos es, va a haber una señal de salida. Entonces tenemos aquí una salida. Entonces, que va a ser la concentración a 0, a S. Entonces, en el cual vamos a tener un procesador, que en este caso, que va a ser todo este término. Kp sobre Tp por S más 1. En donde va a entrar la señal de entrada, que sería la concentración de A y S. Con esto ya estaríamos resolviendo todo el problema. Ese sería